Sentido hay que hacer notar que el Código Civil establece que una niña no puede contraer matrimonio sino hasta los 18 años de edad. Eso fue parte de las últimas reformas que tuvo el Código Civil. Ahora, en el área penal hay que considerar el tema desde los 12 años, menores de 12 años, obviamente se considera un delito, y hasta desde 12 en adelante, hasta los 14 también están considerados como un delito, pero ahí la Corte Constitucional emitió una sentencia donde se debe verificar cuáles son el accionar que ha tenido ese joven mayor de 14 años para tomar esa resolución. Eso es lo que está en la legislación, tanto civil como penal, y la sentencia de la Corte Constitucional que ha fundamentado el tema de la autonomía de la voluntad y revisar la aceptación del adolescente. Pero respecto a niños, toda convivencia de niños obviamente va a ser penada y va a ser considerada como una violación si hubo acceso carnal, anal o vaginal. Ahí eso es considerado como una violación. O si no hubo acceso, si no tuvo un contacto sexual, si no tuvo un tema de abuso sexual, si por ejemplo tocaron sus partes íntimas y todo, porque se cuida a la niña, niño y adolescente. Pero esto es lo que la legislación y las nuevas sentencias igual de Corte Constitucional que han venido a darnos luces para que los operadores jurídicos revisemos el sistema. Pero hay otro tema esencial dentro de la provincia de Pastaza, y es que la provincia de Pastaza cuenta con 7 nacionalidades indígenas y son 7 costumbres que tienen las distintas nacionalidades indígenas, que también son reconocidas por parte de la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial para aplicar los principios de interculturalidad. Por ejemplo, en un caso de violación, que vengan y nos digan que es costumbre en los pueblos ancestrales, ya ha pasado una edad, que la niña tenga sus relaciones sexuales, nosotros como jueces estamos en la obligación de revisar los principios de interculturalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la Fiscalía tiene la obligación de mandarnos tanto peritajes, sea antropológicos o sea de trabajo social, para revisar si efectivamente en la comunidad que vive la niña, en la nacionalidad que corresponde a la niña, es normal ese tipo de actuación. Y si no es normal este tipo de actuación, obviamente tiene la pena correspondiente. Si no he visto todavía aquí en la provincia de Pastaza procesos que digan que es normal este tipo de cuestiones. No se ha visto. Puede haber en alguna comunidad, no sabría decirle por la diversidad que existe, pero dentro de los procesos y aplicando los principios de interculturalidad que aplicamos los funcionarios judiciales, no hemos revisado que esto sea una práctica normal dentro de las costumbres y tradiciones indígenas. No se ha probado ese tipo de cuestiones. Pero, en fin, hay que revisar, porque cada comunidad, cada pueblo tiene sus costumbres y tradiciones, pero eso tiene que ser probado, ya les digo, sea con un peritaje antropológico o con un peritaje de trabajo social, que es lo que Fiscalía hace, ¿no? Hace un peritaje de trabajo social de la víctima, igual del victimario. A veces también vemos los entornos, porque por la gran mayoría estas violaciones o vulneraciones tienen que ver entre familia, y eso no les eximen de responsabilidad. Tienen una responsabilidad si cometieron este tipo de delitos. Entonces eso es lo que la legislación corresponde para este tipo de hechos. Se está analizando precisamente el tema de la justicia para niñas, niños, adolescentes. En este sentido, ¿cómo se analizaría un caso, hablemos en términos generales, de una menor de 15 años en una relación con una persona de 45 años de edad? O sea, ¿cómo ustedes lo analizarían legalmente el tema? Bueno, primero, como digo, la Corte Constitucional emitió esa sentencia y ahí están los parámetros donde revisar si la niña
sufrió una violación. Convive con una persona 2 años, por ejemplo. Ahí hay una convivencia real. Ahí tendríamos que analizar porque la Corte Constitucional ha dicho desde 14 años existe la autonomía de la voluntad de la persona. ¿Y antes de los 14? Antes de los 14 hay una holgura para revisar y ver qué es lo que está sucediendo, cómo fue el factor, qué es lo que pasó, si fue una relación de poder, si fue incluso un tema de familia. O sea, la familia, a veces hay casos que incluso hasta quieren regalar a sus hijos y pasa. Entonces hay que revisar todo eso, pero ese tema le corresponde el inicio de investigaciones en procesos penales a la Fiscalía General del Estado. A nosotros ya nos llega el proceso ya con toda la investigación realizada. Es por ello que es sumamente importante que se pueda verificar qué pasó. Desde los 14 años la Corte Constitucional nos ha dado parámetros y nos dice, a ver, vamos a revisar cómo fue la relación previa, qué es lo que está pasando, juzgadores, ustedes tienen que ver qué fue lo que originó este hecho, si fue una autonomía de voluntad de los chicos de 14 años o si no, y revisar. Por ejemplo, un niño de 11 años no puede tener eso. O sea, un niño o una niña no puede, porque obviamente está prohibido, porque no puede tener tipo de contactos sexuales de ninguna manera, o peor, convivir con una persona. Y la mayoría de casos se da esto en el núcleo familiar, o sea, son parientes, son familia, y este tipo de hechos es lo que habría que revisar. Bien, una pregunta adicional en otro tema, Presidenta, tiene que ver con